Bueno, saliendo un poco de lo que es la actualidad local, porque digamos... Sí, también hay tela para cortar, que ¿no? hay tela para rato. Uno de los temas que marcó la agenda, no solo argentina, sino de todo lo que es Sudamérica esta última semana, fue el resultado de las elecciones en Venezuela. Es un escándalo, ¿no? Un escándalo. Escandalosas elecciones en Venezuela, que fueron el colorario de lo que es una línea de gobierno que arrancó con Chávez y se viene perdurando con Maduro. Una persona que hizo un análisis sobre todo lo que fue este movimiento y que ese análisis le costó exiliarse y no poder estar en Venezuela, es el fundador del Partido Socialismo y Libertad, justamente ahí en Venezuela, Simón Rodríguez Porras, autor, además, del libro ¿Por qué fracasó el chavismo? Simón, buenas noches, Gonzalo Jiménez te habla. ¿Por qué fracasó el chavismo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo comenzaría, planteando que, el Partido Socialismo lo fundamos un grupo de revolucionarios, de izquierdistas, muchos del movimiento sindical, con la idea de luchar por el socialismo, por una verdadera igualdad social, derechos de los trabajadores, los sectores populares, y esa lucha nos llevó a tener que enfrentar un gobierno con cada vez más rasgos de autoritarismo militar y sobre todo lo más importante, que ha estado al servicio de un sector emergente de la burguesía que se ha llamado la boliburguesía, o sea, los nuevos ricos ligados a los negocios petroleros y a la corrupción estatal. Lo que nosotros denominamos en ese libro, del que soy coautor junto con Miguel Során, dirigente de Izquierda Socialista Argentina, que vivió muchos años en Venezuela, lo que planteamos es que el proceso, que en su momento se llamó proceso revolucionario o bolivariano, luego chavismo, generó grandes expectativas dentro y fuera de Venezuela. Realmente para mucha gente se convirtió en la esperanza y luego cuando se empezó incluso a hablar ya al quinto o sexto año de gobierno de un socialismo del siglo XXI, de que se podía construir una sociedad diferente, y lamentablemente pues ha resultado ser un gran fracaso. La prueba es un desastre económico con una contracción del 80% de la economía en los últimos 10 años, tener un exilio forzoso de casi 8 millones de personas, que son aproximadamente un cuarto de la población, una industria petrolera que nunca fue nacionalizada, siguió siendo colonizada por transnacionales estadounidenses, chinas, europeas, salarios de $4 mensuales, destrucción de la libertad sindical, o sea, un ataque brutal contra los derechos de los sectores que precisamente tenían una esperanza cifrada en ese proyecto político. Entonces, en ese sentido, a pesar de que el chavismo sigue gobernando y ahora con métodos abiertamente dictatoriales desde el año 2015, nosotros decimos que esa esperanza se disipó. Ya nadie plantea que debe hacerse lo que se hace en Venezuela como un proyecto a imitar para sus propios países en el resto de América Latina o del mundo. Y dentro de Venezuela pues también es muy poca la gente que apoya ese gobierno actual, ahora ya abiertamente dictatorial, como decía. Simón, Mariano Ferretti te saluda, buenas noches. Buenas noches, sí. Te hago una pregunta, a ver, son varias en realidad. La primera es, desde el inicio del proceso de Chávez, ¿ustedes acompañaron ese proceso? Esa es una pregunta. Y después la otra, para preguntarte, es, ¿qué pasó? ¿Cuál es la desilusión más grande en cuanto a esto que estabas contando, de que era posible esta revolución, esta sociedad más justa, a caer en los propios vicios de lo que se planteaba en un momento como lo contrario? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Sí, sobre lo primero, la corriente de lo que yo formo parte, pues esta corriente en la que está también Izquierda Socialista en Argentina y muchas otras organizaciones, y en el caso de Venezuela, el Partido Socialismo y Libertad, realmente nunca le dio un apoyo político a Chávez, como planteando que Chávez había el socialismo. Sí hubo oposición al golpe contra Chávez en el 2002, por supuesto, o sea, defendimos los derechos democráticos cuando el chavismo fue la víctima, ¿verdad?, del golpismo, y lo defendemos ahora cuando el victimario es el chavismo también. Sí. Hubo momentos en que se planteó un voto crítico, o sea, hubo distintas tácticas, pero siempre con total independencia política. Y para responder tu pregunta en un sentido, muy resumido, porque lógicamente aquí se condensan décadas de historia. Sí.
En el 89 una rebelión popular muy importante que se llamó el Caracazo, que fue un alzamiento contra un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional que implicaba grandes aumentos de los precios de los alimentos y productos de consumo básico y privatizaciones. Y había una expectativa en los años 90 pues de que se podía volver a nacionalizar la industria petrolera que fue privatizada en esa década de los 90. Y Chávez de alguna manera pudo capitalizar esas expectativas, pero primero que no cumplió con esas expectativas, por ejemplo, de echar para atrás las contrarreformas laborales de los 90, tampoco cumplió en nacionalizar el petróleo. Y realmente el ciclo, digamos, de estos gobiernos que ha habido en Venezuela, que están muy, muy ligados al petróleo, siempre ha estado dependiendo de lo que son los auges y las caídas del precio petrolero, que la historia del mercado petrolero es esa, de grandes auges y grandes caídas. Entonces, cuando hubo un importantísimo crecimiento del precio del petróleo, hubo dinero para la asistencia social, hubo un apoyo popular mayoritario a Chávez, eso es innegable, ganaba las elecciones, pero cuando luego de la crisis económica mundial que se destapó con todo este tema de los préstamos inmobiliarios y todo esto a partir del 2007-2008 y que luego impactó en los commodities, pues Venezuela también fue impactado por eso. Y lo que hizo el gobierno fue empezar a recortar los salarios y el gasto social por la vía inflacionaria, o sea, metiéndole dinero sin ningún tipo de respaldo en actividad económica real a la economía y fundiendo, por supuesto, los ingresos de los trabajadores y luego criminalizando la protesta social, persiguiendo a los trabajadores, persiguiendo a los indígenas y a los campesinos que luchaban en contra de esas políticas reaccionarias. Eso, en resumen, digamos, podríamos decir que fue porque no se cumplieron las expectativas que tenía la gente de un cambio profundo. Realmente el gobierno no solo que replicó las viejas prácticas, sino que las llevó a los niveles más grotescos que se haya visto en nuestra historia. Solo para ponerte un ejemplo, siempre hubo este problema del arbitraje, como hubo lo del dólar blue en Argentina, de que quienes manejan los dólares oficiales pues con una ganancia por ese arbitraje, pero en Venezuela esos márgenes siempre fueron, bueno, del 20-25% en los gobiernos anteriores, y con el chavismo la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo llegó a ser de 1000-1, o sea, realmente era una locura esa bicicleta que se generaba de corrupción, y esa es parte de la explicación de por qué Venezuela pasó de su mayor bonanza petrolera a la mayor crisis económica de toda su historia, prácticamente sin transición, de una cosa pasó a la otra, y entonces en ese sentido no puede haber nadie más responsable que el propio gobierno, sobre todo porque las sanciones económicas que han sido muy destructivas y a las que nosotros nos hemos opuesto son bastante posteriores. La crisis comenzó en 2013 y las primeras sanciones financieras fueron en 2017 y las sanciones petroleras 2019, o sea, bastante después de que ya había un desastre económico. Simón, a ver. ¿Qué relación, discúlpame, me hizo acordar la relación, ¿no?, de Chávez con la izquierda, los partidos de izquierda, muy similar a la relación de Perón con los partidos de la izquierda en el primer peronismo, ¿no? Muy parecido. Muy parecida. Simón, yo, a ver, te traslado una inquietud desde mi lugar, en donde, por cuestiones de trabajo, tengo relación con muchos venezolanos y me comentan que la situación económica en Venezuela ha mejorado mucho en los últimos, a diferencia de lo que era hace, no sé, 10 años atrás, ha mejorado bastante y están mejor. ¿Es así o realmente no tiene nada que ver y están igual de hundidos? Bueno, hay un cierto rebote, ¿verdad?, en los últimos 2 años, después de una caída estrepitosa de la economía, pero que de ninguna manera, o sea, para que se hagan una idea, la caída fue tan brutal, de una contracción del 80%, que el PIB per cápita de Venezuela ahora apenas se compara con el que teníamos hace 50 años. O sea, con eso se hacen una idea, ¿no? ¿Cuándo te tuviste que te iba a preguntar lo mismo. exiliar? Sí, bueno, mira, quería hacer una pequeña precisión además sobre la introducción que hicieron. Sí. Yo en realidad me fui por razones económicas, como la enorme mayoría de los venezolanos, ¿verdad? Aunque sufrí, por supuesto, detención e incluso hasta por tener
libros de izquierda. Una ocasión estuve detenido por varias horas, pero la verdadera razón es el exilio económico. Yo salí en el 2016, pasé 2 años en Argentina y bueno, actualmente vivo en República Dominicana. Vos sabés que acá tuvimos, acá en la radio, un compatriota tuyo, que era el operador. Y una vez le preguntamos, la misma pregunta que te hicimos a vos, se le hicimos a él. Le digo, pero ¿por qué te fuiste? Porque dejar todo, ¿viste? El exilio, el desarraigo debe ser algo muy feo realmente. Y él nos dio una respuesta, no sé si te acordás. La respuesta fue esta. Cuando tomé conciencia que si alguno de mis hijos se enfermaba y yo no tenía plata y ni podía conseguir para comprar una aspirina, ese fue el punto final para irme de mi patria. Fue realmente una respuesta que nos llamó la atención, nos conmovió, hasta te entristece escuchar relatos así. Sí, y además ese relato que me parece muy genuino, indica un aspecto, por ejemplo, un gobierno que dice ser socialista y dice ser de izquierda, pero que destruyó totalmente la salud pública y la educación pública en Venezuela. O sea, quien vaya a un hospital realmente tiene que llevar el algodón, tiene que llevar la inyectadora, tiene que llevar, si le mandan a ponerse una aspirina, la va a tener que comprar, no le van a dar absolutamente nada si tienen la suerte de que lo atiendan. O sea, el desastre total y la destrucción, que es una forma de privatización también, porque entonces efectivamente si alguien tiene alguna emergencia médica, no puede ir a la salud pública, tiene que ir a la salud privada. Yo tengo una breve duda que tal vez vos nos puedas sacar de esta duda. Yo veo a Estados Unidos como un país intervencionista en países donde supuestamente la democracia no se cumple, como puede ser Medio Oriente, y casualmente tienen temas de petróleo. En Venezuela no intervienen en absolutamente nada, y mi duda es, ¿les están comprando el petróleo realmente muy barato a los venezolanos y por eso no les interesa lo que suceda ahí en materia de derechos humanos? Bueno, la relación con Estados Unidos ha sido contradictoria porque, por una parte, bueno, sí ha habido intervención, por ejemplo, en el 2002, el golpe contra Chávez lo apoyó Bush abiertamente, lo apoyó Aznar. Luego, para ir resumiendo, ¿verdad? Saltando en los años, cuando salió el destape de los cables de Wikileaks, hay un cable muy interesante donde el embajador estadounidense le dice al Departamento de Estado que no conviene antagonizar abiertamente con Chávez porque eso lo que hace es darle más popularidad, porque el imperialismo estadounidense o el gobierno estadounidense tiene amplio rechazo en la población venezolana, eso en el 2009. Y bueno, luego estuvo toda el affair Guaidó, donde se le dio un estatus como de gobierno paralelo y se le puso a administrar bienes del Estado venezolano y cuentas en el exterior que fueron confiscadas, y eso generó una gran corrupción que llevó al desprestigio total de Guaidó y de ese sector de la oposición. O sea que sí ha habido una intervención que yo califico de negativa. Además, las sanciones a un país que ya de por sí estaba súper arruinado no afectaron a la boliburguesía, a los ricos del gobierno, sino que afectaron también a la población que ya estaba en una pésima situación. Por otra parte, bueno, vemos que Estados Unidos, si le preocupara la democracia, no financiaría un genocidio en Palestina, por ejemplo. Claro. Pero bueno, más allá de ese debate, ¿verdad?, sobre la hipocresía de Estados Unidos y todo eso, hay que tomar en cuenta también que Venezuela es un país que no solo le vende petróleo, que siempre le ha vendido, sino que el petróleo mismo lo extraen empresas yanquis. O sea, la empresa con mayores inversiones en Venezuela, extranjera, es Chevron. No es una empresa rusa ni china, es Chevron. Claro, lo mismo pasó en Ecuador, que hizo un desastre ecológico durante la presidencia de Correa, la misma firma. Y ahora, bueno, esas son cosas que acá, viste, está la imagen de PDVSA como el gran farol de la industria venezolana a nivel petróleo, como que es de los venezolanos el petróleo, y no es tan así. Efectivamente no es así. A partir del año 2007 se adoptó un modelo de empresas mixtas donde PDVSA tiene una parte de las acciones y otra parte de las acciones los tienen estas grandes empresas como Repsol, Chevron, todas las que están en Argentina están en Venezuela y otras más. Y lo otro, que PDVSA la han llevado al desastre total. Ha habido un saqueo por parte de la corrupción y todo esto,
que Venezuela durante unos años pasó a ser un exportador de productos de hierro, pero no porque los produjera, sino porque estaban desmantelando las empresas y desmantelando la infraestructura de PDVSA y vendiéndolo como chatarra por Brasil. Una cosa verdaderamente grotesca e impresionante. Qué locura. Simón, la última y no te molestamos más. ¿Qué va a pasar con el resultado de las elecciones en Venezuela? O la presión internacional, la condena internacional. ¿Edmundo González tiene alguna chance o va a terminar diluyéndose como Guaidó y transformándose en un personaje más que no pudo hacer nada contra la dictadura de Maduro? Bueno, lo primero es clarificar que evidentemente hubo un terrible fraude. A veces hay versiones de que, bueno, que si es la palabra de uno contra la palabra de otro, y yo soy categórico. Si el gobierno hubiera ganado, habría publicado los resultados completos, mesa por mesa, centro de votación por centro de votación, como lo ordena la ley y como históricamente se ha hecho. La única razón por la que el gobierno no quiere publicar y se inventa historias locas, ahora está bloqueando la aplicación Signal de comunicación segura entre las personas y quiere bloquear por 10 días el Twitter, o ahora llamado X. En fin, tiene una política terrible dictatorial precisamente porque perdió las elecciones. La política de González y de Machado a mí no me genera realmente ninguna expectativa ni ninguna confianza, porque están replicando el mismo error de Guaidó y en general de ese sector de la burguesía tradicional opositora, de crear expectativa de que nos va a venir a salvar alguien. Al pueblo venezolano no lo va a salvar Petro, ni Lula, ni Biden, ni ningún gobierno exterior. Tenemos que ver el ejemplo de Bangladesh, donde la gente fue hasta el final contra los militares y al final los militares se dividieron y no pudieron seguir reprimiendo y se cayó ese régimen. O nuestra propia experiencia del 13 de abril, cuando luchamos contra el golpe del 2002, que los militares se dividieron porque la movilización fue gigantesca. Pero eso tiene que ver con desechar las falsas ilusiones de que nadie va a ir a salvar al pueblo venezolano. Realmente nadie lo va a hacer, y la clase trabajadora, la juventud, los sectores que de manera impresionante salieron el 29 y el 30 de julio a protestar, ahí para mí es donde están las esperanzas. Simón, te agradecemos mucho la comunicación. El pueblo lo salva al pueblo, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, era Simón Rodríguez Porra, fundador del Partido Socialismo y Libertad en Venezuela y autor del libro ¿Por qué fracasó el chavismo? ¿Cómo quedan ciertos movimientos políticos, ¿no? Como de revolucionarios, centro-izquierda, que en realidad no lo son? No lo son. A ver, Chávez era militar. Tiene una formación castrense, le guste a quien le guste, lo mismo que Perón acá, le guste a quien le guste, y a quien no le guste estaría hasta contradiciéndose, o estaría entrando en una contradicción ideológica muy grande. Cómo los auténticos partidos de izquierda son perseguidos por estos movimientos que en definitiva, Evo Morales es otra cosa, me parece. Hay ciertas coincidencias, sobre todo en esto de perpetuarse en el poder y todo, pero bueno, viene de otro palo, Evo, hasta el mismo Lula. ¿No te parece que detentar el poder en un país... No, es enfermante. Te aleja, o sea... Detentar el poder en sí, tomar decisiones. Pero, a ver, la izquierda jamás podría o debería... No, ser gobierno. No, pero hubo experiencias. Y fracasaron, pero porque una vez que gobernás, detentás el poder y va en contra de los intereses. Bueno, mira Allende. Va en contra. Nunca en Chile cayó el precio internacional del cobre. ¿Cuándo cayó el precio internacional del cobre siendo el motor de la industria chilena? En el gobierno de Allende, en la vía democrática del socialismo, lo que se conoció como la vía democrática del socialismo, como una alternativa, ¿no? Empezar a tirar tiros y a conquistar el poder. En Venezuela creo que el tema está en los militares. O sea, pero Allende fue un movimiento democrático con política socialista. ¿Qué pasa si la gente sale a la calle y encara para la casa de gobierno y dice, mira, flaco, vos de acá te sacamos a las piñas? Pero son las grandes dudas. Los militares se van a quedar mirando y decir, che, ¿a cuántos volteamos? No. Volteamos a uno, volteamos a dos, no podemos voltear a todos. ¿Cómo cayó? Hay 50.000 personas, se quieren meter en la casa de gobierno y liquidarlo a este muchacho y colgarlo como cayó Cachecu? O Cachecu, el rumano. ¿Nunca viste las imágenes? Sí, la gente entró a la calle. De las movilizaciones. Claro. Y el tipo se tuvo que ir. Porque lo abuchearon una vez en vivo y el tipo no entendía lo que estaba pasando. Bueno, a ver, han caído regímenes. Gaddafi terminó con un palo en el culo. Más literal que eso, no. Gaddafi.
Otro tipo también raro, ¿no? Rarísimo. ¿Temita? Temita. Hay noticias de la gorra después, Y quédense. después viene Max. Y después viene Max. Viene Max el profundo. El sensible. Max el sensible. El sensible de Boedo, como dirían los libros de Dolina. O de Flores. Los sensibles de Flores. Flores. De Flores eran los sensibles. Las pelotas. Día feliz.